Entonces empezamos a hacer negocios con diferentes verticales, diferentes aproximaciones. Empezó a tener tracción. Entonces decidí retar un poco el status quo y decir, bueno, ¿cómo podemos llevar esto al siguiente nivel, ¿no? En el camino tuve una observación en donde yo decía, estaba pasando un mundo paralelo muy rápido, cambiando la manera de hacer los negocios, particularmente de las nuevas generaciones, y tiene que ver con los negocios de tecnología, ¿no? Empezaban a surgir los Rappis de este planeta, ¿no? Pero dije Rappi, pero en realidad son todos los startups que han disparado y se han convertido en negocios muy grandes, con un impacto muy grande en el tema del startup y en el ecosistema de la tecnología, no solamente en Latinoamérica, no hablemos de México, no solamente en Latinoamérica o en Estados Unidos, sino en el mundo. Y empieza a haber una ola muy grande de crecimiento de las empresas que tienen que ver con tecnología y empieza a surgir un ecosistema en el emprendimiento de los startups, en donde hay fondos de capital, inversionistas y emprendedores que no se parecen en nada a los empresarios y emprendedores en el mundo tradicional, ¿no? Y lo que yo me preguntaba es, nuevamente, si vivimos en un planeta de 8,000 millones de personas, con 4,000 viviendo abajo de la línea de pobreza, ¿por qué cada vez que hablamos de una startup, por qué cada vez que hablamos de un unicornio, pensamos en empresas de servicio, ¿no? En un Uber o en redes sociales o en cosas que pues no necesariamente tienen un impacto social tan evidente, ¿no? Más bien lo que han hecho pues es crear espacios y canales que pues o tienen que ver con la filantropía o tienen que ver con parte de la riqueza, dedicarlo, pero pues más por un tema de responsabilidad social corporativa. Pero lo que yo decía es ¿por qué no estamos viendo un scale-up social, ¿no? Entonces me lo pregunté. Y en ese momento lo que pensé es, bueno, podemos encontrar un espacio de conexión entre alta rentabilidad, alta escalabilidad basada en el volumen, alta escalabilidad basada en la eficiencia, impacto social basado en el modelo de negocio y tecnología, con el uso de tecnología, ¿no? Podemos hacer eso y había que buscar cómo, ¿no? Y hoy en lo que estoy encontré que en la pirámide de ingresos de la fuerza laboral, la parte baja de la pirámide, que se mueve continuamente, que sale de su casa a las 4 de la mañana o 5 de la mañana y toma un transporte público para llegar a trabajar en un tema físico, pasa una jornada laboral dura, ¿no? Utilizando su esfuerzo físico, termina naturalmente agotado y luego tiene que tomar un transporte público para regresar a su casa a dormir y atender a su familia seguramente. Y ese espacio, típicamente la movilidad social es bajísima, ¿no? El que nace en ese espacio típicamente crece y muere en ese espacio. Hay una muy baja movilidad por la falta de oportunidades, por la falta de tiempo, por la falta de capacitación. Nadie absolutamente escoge nacer pobre, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es los que tampoco escogimos nacer en una familia con más oportunidades, tenemos la responsabilidad, desde mi punto de vista, de crear oportunidades para cerrar esa brecha y para generar oportunidades para que la fuerza laboral más baja pueda subir su nivel y su capacidad de movilidad social, ¿no? Y me encuentro con unos chavos empresarios en un startup colombiano interesantísimo que habían encontrado un modelo para capacitar a la fuerza laboral que continuamente se está moviendo y que no tiene acceso a una computadora de escritorio. Y a través de la capacitación, poderle cambiar las condiciones laborales. Y aquí hay datos bien interesantes para poder conectar los puntos. El primer dato es que la penetración de la telefonía celular en Latinoamérica, más o menos, más que menos, es 1 a 1 con la población de nuestros países. Es decir, en México hay arriba de 120 millones de líneas celulares, ¿no? Más o menos la población de México.
Pero lo mismo pasa de México para abajo, ¿no? Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, ¿no? Colombia, país que veas, la penetración de la telefonía celular más o menos es 1-1. Y si volteas para arriba, lo mismo. Estados Unidos, 350 millones de líneas celulares. Segundo punto, la penetración de las redes sociales es altísima. WhatsApp, 65% de penetración en la telefonía celular, ¿no? Gigante. Tercer punto, las personas que se tienen que mover continuamente y que no tienen acceso a una computadora, según los datos que consultes, es irrelevante la precisión, pero sí el orden de dimensión. Más o menos en Latinoamérica vale 200 millones de trabajadores, ¿no? Eso es una locura. Eso es mucho, ¿correcto? Bueno, y te daría un cuarto dato, que es el crecimiento de las redes sociales, quitando WhatsApp, que ya te lo puse, a cada vez se ha ido acortando. Es decir, Instagram tardó por ahí unos 7 meses en llegar a 100 millones de usuarios, ¿no? El anterior a ese había sido tal vez TikTok, que había tardado un año larguito. Y de repente nos encontramos con cosas como la inteligencia artificial, como el GPT Chat, que en menos de 2 meses logró 100 millones de usuarios. Es decir, la curva exponencial es altísima. Por otro lado, hablemos un poco de TikTok. TikTok, pues quitando los bailes, te manda información en lo que técnicamente se llama microaprendizaje. Y está comprobado que el spam de atención, ¿no? Cuando es corto, pues porque te estás moviendo, porque tu mente está en otro lado tal, si el continuo bombardeo afianza cierto conocimiento en tu cerebro, ¿no? Y la segunda cosa es que la gamificación, y perdón por la palabra, pero todavía no encuentro una palabra pues hispana que sea gamification o gamificación, es cada vez más común en los diferentes usos de las diferentes plataformas que existen. Ganas puntos, juegas, compites, tal. Y eso engancha al usuario a seguir utilizando. Por eso pues todos hemos una o varias veces utilizado aplicaciones que tienen cierto nivel de competencia. La competencia y la recompensa. Juntando todos estos puntos que te acabo de poner, se crea un modelo de negocio en donde decimos, oye, ¿por qué no podemos capacitar a la fuerza laboral que se está moviendo continuamente utilizando microaprendizaje gamificado entregado en su teléfono celular y que lo puedan ir consumiendo en cápsulas enlazadas de 1 a 3, máximo 5 minutos? Y entonces las hacemos temáticas y si queremos, por ejemplo, educar a un vendedor de piso, pues hacemos algo duro. Pero fíjate la oportunidad tan grande, porque entonces puedes empezar a hablar de temas blandos, equidad de género, inclusión, respeto, seguridad en las redes sociales, ¿no? O sea, hay un montón de oportunidades de habilidades blandas y también habilidades duras, en donde empiezas a capacitar a la fuerza laboral de menores oportunidades y le empiezas a dar oportunidades de tener esta capacitación y sobre todo a medir qué pasa con esa capacitación, que será un problema, pero eso ya tiene más que ver con el modelo de negocio. Cuando conozco a estos chavos que habían creado esta plataforma y habiendo, pues la historia es que había vendido a algunas empresas y tal, lo que pienso es, a ver, ¿por qué alguien que ha tenido la oportunidad de capacitarse en las escuelas de negocios más importantes del mundo y tal, no puede ahora hacer este pivoteo y meterse al mundo digital con un alto impacto social? Y todavía lo complicó un poco más. ¿Por qué no podemos crear una empresa digital que tenga un alto impacto social y enlazando el management del viejo mundo, ¿no? Porque el management de la nueva era del emprendimiento, pues es un management de chavos que tienen 22, 23, 25, ¿no? Y hay gente que tiene mucha experiencia que puede enlazar, pero ese enlace pues te vuelves obsoleto muy rápido. Entonces encontramos ese eslabón y lo que decidí fue arremangarme y regresar otra vez ahora a crear la empresa digital de alto impacto social, que pues mi sueño es convertirla en la empresa más relevante del planeta para poder tener el impacto social más relevante del planeta, utilizando la fuerza digital y el impacto social, ¿no? El impacto social en una era digital.
La inteligencia artificial, desde mi punto de vista, va a cambiar la manera del modelo, por lo menos del modelo educativo y del modelo laboral, en muchos sentidos. Y yo, más que una amenaza, lo veo como una oportunidad para que todo aquel que la pueda utilizar a favor va a tener acceso a muchísimo mayor conocimiento. Pero esta no es la primera vez que pasa en el mundo. Para la gente mayorcita que nació sin Internet y de repente salió el Internet, era lo mismo. Oye, wow, Internet va a cambiar el planeta, todos nos vamos a quedar sin trabajo, ahora todo va a ser Internet. Y no, Internet es una herramienta muy poderosa para que, en vez de aprenderte todo, de buscarlo en una enciclopedia, lo puedas tener al alcance de tu mano. Y esa información, pues, ya hoy nadie pierde tiempo buscando en una enciclopedia. Más bien utiliza ese conocimiento para irse al siguiente nivel, ¿no? Cuando llegó el metaverso, lo mismo, ¿no? Wow, ya nadie va a volver a comprar una casa en su vida, la va a comprar en el metaverso. No. Nadie va a volver a abrir una cuenta de cheques en su vida, todo va a ser bitcoins. No. Pero llegaron y se quedaron. El metaverso sigue existiendo, el bitcoin sigue existiendo y la inteligencia artificial llegó para quedarse y para mejorar y cambiar solamente las condiciones bajo las que hemos ido evolucionando en el mundo de los negocios, en el mundo educativo y en el mundo de los seres humanos en general. En el tema del microaprendizaje, pues hace todo el sentido, porque, por ejemplo, la creación de videos como este demanda una producción importante, ¿no? Y demanda tiempo, esfuerzo y talento de muchísima gente. Pero no todo demanda tener un video como este, ¿no? Esto no va a desaparecer nunca. El experto va a ser experto siempre y el profesional va a ser profesional siempre. La inteligencia artificial lo que puede hacer es reforzar este tipo de aprendizaje. Y todas estas ideas que estamos plasmando en este video se pueden reforzar utilizando a la inteligencia artificial como un buscador inteligente, no como un buscador, como un buscador inteligente que va aprendiendo, sintetizando y sacando lo más importante del conocimiento disponible. Entonces, en el microaprendizaje, particularmente en nuestro modelo, lo que estamos utilizando es algunas de las piezas de la inteligencia artificial disponibles para que la experiencia del estudiante sea cada vez más amigable. Y te cuento una rapidísimo. Una es la interacción con el coach. Ahora es un GPT chat que sabe hablar, cantar, darte recetas, etc. Pues eso lo puede hacer un humano, pero lo puede hacer mejor un robot. Y los videos también se pueden hacer mucho más eficientes. Entonces, hay muchísimos usos. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que no va a reemplazar, sino que va a reforzar y a volver cada vez mejor el alcance del ser humano.